El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír su palabra. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy el pasaje del Evangelio que nos habla de la pesca milagrosa. Es el signo, esta pesca milagrosa es un signo de lo que representa estar con Dios y lo que representa el solo esfuerzo humano. El solo esfuerzo humano no pudieron sacar ni un solo pescado esa noche. Y Pedro era pescador, pero cuando nosotros estamos con Dios hay abundancia. ¿Por qué estamos ahorita tan ajustados económicamente? ¿Por qué estamos ahorita con tantos problemas económicos a nivel mundial? Porque cada vez nos estamos alejando más de Dios. Alejarnos de Dios implica que se va a reflejar en la falta de bendición de Dios, en las faltas de bendición de Dios, y por lo tanto todo empieza a escasear y todo empieza a ser un gran problema para nosotros. Sin embargo, nos dice este pasaje del Evangelio que si nosotros lo obedecemos contra toda lógica, porque esto no es que calcules, es posible que salga. No había posibilidades. Pedro dice: «Señor, hemos pasado toda la noche. No hay peces ahorita», ya lo hemos dicho otras veces, como las manchas de pescado a veces se sumergen y no hay nada que pescar, porque están muy a lo profundo las manchas de peces. A veces suben y es cuando se juntan pelícanos, gaviotas, y porque ahí está una mancha de peces. Los pescadores saben distinguirla por el color que reflejan a través de la luz de la luna. Saben qué tipo de pez es por el reflejo que dan a través de la luna. Entonces Pedro ya había pasado toda la noche, no hay nada que pescar. Sin embargo, dice: «Confiado en tu palabra», no en su experiencia y conocimiento. Confiado en tu palabra, no en él. En tu palabra echaré las redes al mar. Las volvió a echar las redes. Vean lo que hace la obediencia a Dios. Vean lo que hace la obediencia a Dios. Fíjense en las consecuencias contrarias. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho: no, mira, aquí yo soy pescador, yo me las sé todas, a mí nadie me platica nada, tú eres carpintero, tú no eres pescador, no me puedes dar lecciones aquí, así de que no se puede hacer nada. Mañana sí, otro día echaremos las redes, hoy no hay nada de peces. Si Pedro hubiera actuado conforme a su experiencia, no hay milagro.
Vean cómo el milagro viene detrás de la obediencia, viene detrás de la confianza que se pone en Dios. Detrás de eso, cuando uno se lanza, cuando uno se va, por eso Jesús le va a decir, vete mar adentro. Cuando uno se lanza, hay pescadores que apenas ven una nubecita por ahí y corren a la orilla por si es que llegara a haber una lluvia o una tormenta. Y hay quienes no les interesa si hay tormenta, van y saben hacerlo, saben cómo hacer las cosas que les corresponde hacer. Entonces lo mismo es esto aquí en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que obedecer confiando no en la lógica natural, confiando no en la experiencia ni en las capacidades que tenemos, sino en lo que Dios quiere. Es que si Dios lo quiere, es posible. Tal vez no vaya a ser posible así como nosotros lo pensamos, pero será posible. Tal vez no va a ser posible tan rápido como nosotros lo quisiéramos, pero va a ser posible. Si Dios lo dice, se puede. Es que Él es el que conoce, nosotros no conocemos, pero nosotros no sabemos cuándo ni cómo se va a realizar esa voluntad divina. Entonces, para sumergirnos en este misterio tan hermoso, hay que recordar que nuestro buen Dios creó a Adán. Lo crea Adán, lo hace del barro, lo crea para él, no para que anduviera suelto, no es como los pajaritos que los creó y órale a volar y búsquenle y hagan lo que puedan. Adán fue creado para Dios, nosotros hemos sido creados para Dios, para la gloria de Dios, para hacerlo feliz a Dios, no es para aumentar su felicidad, porque no podemos aumentar la felicidad de Dios. La fuente de la felicidad de Dios es Él mismo y es tan feliz como puede haber felicidad. Entonces no vamos a aumentar la felicidad de Dios, pero sí podemos nosotros alegrar al Señor es haciendo su voluntad, dándole gloria a Dios. Por eso escuchamos en el libro del Génesis como el Señor, nuestro buen Dios, bajaba todas las tardes al paraíso para encontrarse con Adán, para platicar con Adán. ¿De qué platicaban con Adán? ¿De qué platicaría Dios con Adán? ¿Cuál sería el tema que le interesaba a Dios que Adán estuviera aprendiendo y aplicando en su vida? ¿Qué cosa puede ser más importante que Dios? Nada. Entonces Dios le venía a hablar de Él mismo, de su voluntad, del reino de su voluntad, en el cual tenía que vivir Adán, en ese reino de la divina voluntad. Y viene nuestro buen Dios a platicar con Adán. No le venía a platicar de lo que tenía que hacer. Adán tenía una inteligencia pura. Una inteligencia como no hemos conocido nosotros ya, porque todos hemos nacido con taras, con trabas intelectuales. Pero Adán no, Adán era una inteligencia muy brillante la que le concedió Dios a los seres humanos y en este caso la tenía Adán. Entonces Dios no le venía a dar clases de cómo hacer las cosas. No le vino a explicar Dios, divide todo según su género y su especie. Lo hizo según el género y la especie. Y no existe otra manera hasta esta fecha que sea mejor que lo que hizo Adán. Hasta este momento no hay una mejor manera de hacer un estudio o una separación de todas las cosas como la hizo Adán, por la mente brillante que tenía. Por eso es que Dios no le venía a hablar del mundo ni de las cosas materiales, le venía a hablar de las cosas celestiales, de Él, de su voluntad. Y Adán lo esperaba todos los días para darse mutuamente amor. Como el niño espera a su papá cuando va a llegar de trabajar y lo busca y lo carga y se deja cargar y se deja que el papá le dé un beso y le da un beso. Pero esas experiencias del amor que tenía Adán, que eran naturales, que eran familiares, se terminan con el pecado original. Se terminan con el pecado original. No estamos culpando demasiado a Adán porque Adán no tenía experiencia como nosotros la tenemos. Adán fue seducido por el maligno y entonces acepta el pecado cuando sin conocer las consecuencias. Dios ya le había dicho, si comes de este árbol morirás de muerte, muerte física que no iba a haber y muerte espiritual, la pérdida de Dios. Pero Adán no sabía qué era eso. Nosotros sí, porque ya lo hemos vivido. Adán no sabía lo que era la muerte. Adán no sabía lo que era la muerte. Por eso es que pudo ser tan fácilmente engañado por falta de experiencia, no por falta de inteligencia.
por falta de experiencia Adán. Y entonces cuando Adán en ese momento del pecado, tiene que ser expulsado, porque en el cielo no puede haber algo que esté contra la voluntad de Dios. Esto es algo que tenemos que entender. Si Adán fue sacado del paraíso, no estamos hablando del cielo, del paraíso, porque no estaba acorde con la voluntad divina, ¿cómo podemos pensar nosotros que podemos estar contra la voluntad de Dios y de todos modos ir al cielo? Si por esa razón sacaron a Adán, ¿acaso nosotros somos más grandes que Adán? Adán empezó a existir inmaculado, igual que la Virgen. Empezó a existir inmaculado. Cuando Adán muere, se lleva con él todos los recuerdos del paraíso, los recuerdos del contacto con Dios. Todo lo que pasaba, aquellas tardes hermosas en que se encontraba con Dios, en que se encontraba él con Dios, todas esas experiencias se van con Adán. ¿Quién iba a entender eso? Podemos escucharlo nosotros, pero ¿qué podemos entender? Ya no, eso se tiene que experimentar y Adán se lleva toda esa experiencia del amor de Dios. Es cuando el enemigo de Dios va a comenzar a trabajar duro para que el ser humano pase del amor a Dios al miedo a Dios. Para que nosotros tengamos miedo a Dios, como si el culpable de que hubiera tenido que salir del paraíso Adán fuera Dios. Está trabajando el enemigo para que haya miedo y para que haya resentimientos. Por eso el enemigo de Dios, que nos provoca toda clase de mal, trabaja para que todos pensemos que de Dios viene ese mal. Y entonces ha unido a lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo de Dios ha unido el miedo con el resentimiento. Y por eso hay personas que ya no les importa irse al infierno. Hay personas que no les importa. Es más, no se quieren ir al cielo. Hay personas que ya ni se quieren ir al cielo, están resentidos con Dios. Dios me quitó. Dios no quita, y menos cuando es algo que es de Él. Si yo le presto a alguien mi bicicleta y se la pido, no le estoy haciendo una injusticia, era mi bicicleta. Yo puedo pedirle mi bicicleta, no es ninguna falta de caridad. Yo se la presté, se la hubiera regalado y se la quiero quitar, si es una falta de caridad, porque yo ya se la regalé, ya sería de esa persona. Pero si solo se la presté, no. Y la vida no es nuestra, la vida es prestada. Si Dios nos pide la vida, es suya. Jamás cometerá una injusticia por pedirle la vida a alguien, porque la vida es suya, muy suya. De Él viene y nosotros solamente la tenemos prestada. Entonces, aquí el enemigo de Dios ha logrado que muchas personas ya no les importa ir al infierno, o hasta algunas que desean ir al infierno, que no quieren ir con Dios porque se encuentran engañadas y han creído que el que les ha provocado los sufrimientos es Dios, y por eso no quieren estar con Dios en el cielo. En el Evangelio vimos consecuencias de estas. Vimos a Pedro. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando ve la pesca milagrosa? Pedro sabe que no había peces. Es imposible que se sacaran tantos. Ni siquiera cuando había muchos peces podían agarrar tantos en la red. Entonces Pedro se da cuenta de que Jesús no es cualquier persona y se arroja a los pies de Jesús y le dice: aléjate de mí, porque soy un pecador. Vean la expresión. Adán todas las tardes salía al encuentro con Dios, pero cuando peca, cuando cae en el pecado, ya no sale al encuentro de Dios, se esconde de Dios. Es consecuencia del pecado el miedo a Dios. El miedo es consecuencia del pecado. No es algo con lo que debimos de haber nacido, pero lo hemos heredado de Adán, lo hemos heredado. Adán, en lugar de habernos heredado la paz que Dios le había concedido, pues nos va a heredar todas estas inquietudes, nos va a heredar una pérdida de paz. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida de Dios, ya no siente el amor de Dios. A nosotros se nos hace muy bonito este mundo. Hay lugares que muchos dicen parece un cielo, parece un paraíso, porque no vieron lo que Adán vio.
porque no pudieron experimentar lo que Adán experimentó. El cielo es cielo no porque esté bonito, sino porque allí está Dios. Sino porque allí está Dios. El día que experimentemos ese amor de Dios, entenderemos el valor de las cosas de este mundo, lo vamos a entender perfectamente. Entonces viene con el pecado la pérdida de la paz. El enemigo de Dios de todos modos va a trabajar y va a fingir la paz, porque nosotros necesitamos la paz. El enemigo de Dios va a fingir la paz a través de la quietud. El enemigo se queda quieto y las personas piensan que ya tienen paz. Una cosa es la quietud y otra cosa es la paz. Son cosas muy diferentes. La quietud de la paz. El enemigo de Dios simplemente ordena a sus ángeles que están atormentando a una persona, déjenlo en paz. Y los ángeles malos, los ángeles rebeldes, dejan de influir en la persona y la persona se siente bien. Claro que se puede sentir bien. El enemigo puede hacer eso para que la persona piense que está haciendo las cosas bien, para que confunda la quietud, la paz con la quietud. Una persona que no puede estar quieta, que siempre está buscando algo, que siempre tiene prisa, va a encontrar cosas. El que busca encuentra. Va a encontrar muchas cosas. Es como abrir el internet, abrir las redes sociales, el TikTok. Cuando lo abrimos encontramos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Se encuentra absolutamente de todo. Por eso cuando estamos deseosos de buscar, estamos en riesgo de encontrar lo que no queríamos haber encontrado o lo que no nos convenía encontrar. La necesidad de la paz. Cuando una persona tiene paz, ahí está bien, ya no necesita de nada. Como Pedro en el monte Tabor, qué a gusto estamos aquí, quedémonos aquí. Dejemos el mundo allá abajo, ya no importan sus redes, ya no importan sus barcas, ya no importa nada. Quedémonos aquí. Ese es a lo que Dios nos llama. Pero el enemigo con el pecado nos quiere dar un poco de quietud para que pensemos que todas las cosas están bien. A través de la turbación, porque cuando perdemos la paz vienen estos espíritus que provocan turbación, provocan perturbación, provocan inquietud. Y esto nos va a llevar a una serie de trastornos en el cuerpo. Estos espíritus entran espíritus de ansiedad, angustia, desesperación, entran estos y provocan ¿qué? Pues lo primero que van a provocar es el insomnio. La persona no duerme, como no duerme se desgasta, se cansa, las neuronas se empiezan a morir porque no pueden sobrevivir de esa manera. El cuerpo humano fue creado por Dios bajo ciertas características. Si no las respetamos, nos vamos a enfermar y nos va a ir mal. Tenemos que aprender a respetar los límites que Dios le puso al cuerpo humano. Si los respetamos, vamos a tener una mejor vida, y si no los respetamos, vamos a sufrir las consecuencias. El enemigo lo sabe, por eso trabaja con nosotros para evitar que podamos dormir, y entonces empieza a debilitarnos mentalmente y físicamente. El enemigo es muy astuto, tiene una inteligencia angélica. Si no estamos unidos a Dios, nos despedaza, nos va a despedazar. Y entonces él sabe que a través de estos cansancios, de estos ataques que él organiza, nosotros cada vez vamos a poder defendernos menos. ¿Sí? Y vamos a estar más irritados, vamos a poder soportar menos a los que nos rodean, vamos a criticar más, vamos a ser más agresivos. Es falta de paz, es simplemente falta de paz. Necesitamos regresar a Dios, no necesitamos que el mundo cambie, necesitamos regresar a Dios y que Dios nos devuelva la paz. Entonces seremos portadores de paz en medio de todos los problemas que haya en este mundo. Así de que cuando el enemigo empieza a trabajar todo esto, trabajar sueños con pesadillas, sueños inquietos, pérdida de sueño, va destruyendo también con esto la oración. Va destruyendo, ya no va a poder la persona orar igual,
no va a poder hablar igual, no va a poder pensar igual y va a ir aumentando, va a aumentar mucho en el ser humano la prisa, la ansiedad, la prisa, el perfeccionismo para que las personas se vayan desgastando. A través de eso va a entrar la disipación porque la mente va a estar cansada, no puedes poner atención ya y entra la disipación. Con esta disipación va a entrar la desesperación y allí es donde empieza a reflejarse el miedo ya. Estamos ya en ese momento dañados. Un miedo va sembrando el enemigo de Dios, un miedo inconsciente. Un miedo inconsciente daña la oración. Por eso es que nosotros podemos rezar, pero no podemos orar. ¿Sí? El rezo es cuando nosotros repetimos una oración, a veces medio distraídos, a veces medio somnolientos, quedándonos dormidos sin saber lo que estamos diciendo. Hay personas que están rezando el rosario y lo están rezando y cuando se dan cuenta ya van en el cuarto misterio y ni siquiera se acuerdan haber terminado el primer misterio. Hay veces que nuestra mente empieza a divagar por tantos lugares. Es la simple opresión, esa es la opresión del enemigo. No quiere que nosotros recuperemos esa capacidad de dialogar con Dios. No quiere que recuperemos la capacidad de orar, de platicar de Dios como platican dos amigos. Como platican dos amigos, como lo hace un papá con su hijo. El enemigo de Dios no quiere. Cuando nosotros venimos, Él pierde. Cuando nosotros vamos aprendiendo de Dios, Él va perdiendo. Por eso ataca tanto a los niños. Porque si los niños aprenden a estar con Dios, a hablar con Dios, llamar a Dios, Él ya no va a poder hacer nada. Nada. Pero como nosotros nos vamos enfriando, sí aprendimos a rezar, a repetir oraciones, pero con una mente llena de divagaciones, de distracciones y de cosas, y eso le da un poco de entrada a él. Pues daña la oración de muchas maneras, daña la oración con la inquietud. La oración es el encuentro con Dios. Encuentro con Dios, no solamente la repetición de frases o de oraciones, la oración es el encuentro con Dios. Pues el enemigo va a dañar, quiere dañar todo tipo de encuentro con Dios, con inquietudes. Él sabe que si la tentación no es aceptada, la persona no cae en pecado, pero se entretiene. ¿Cuántas veces vienen pensamientos malos, lujuriosos, de venganza, de coraje? Y la persona, no, yo no los acepto, no los quiero, no, ya. Y otra vez, los pensamientos, no los quiero, no los acepto. Y ya se la pasa luchando y no alcanza a poner atención a las cosas de Dios. Porque se la pasa luchando. Por eso el enemigo insiste, no le hace que la persona no acepte. No, si no acepta, no le hace caer en pecado, pero por lo menos le distrae. Por eso insiste. No importa que la persona no acepte la tentación. Y así no tiene a muchas personas en la Santa Misa, tiene a muchas personas comulgando sin provecho. Porque apenas comulgan y vienen malos pensamientos, vienen distracciones, vienen opresiones, viene sueño. No lo aceptas, pero te la pasas luchando tanto que no tienes tiempo de un diálogo tranquilo, sereno, provechoso con Dios. Entonces su estrategia es esa: molestar, entretener, desesperar, excitar la imaginación, la memoria. Por eso te acuerdas de tantas cosas en ese momento y por eso cuesta trabajo rezar, orar, cuesta trabajo estar en la Santa Misa, cuesta trabajo poner nuestra atención en Dios cuando estamos después de la comunión. Cuesta trabajo, es una guerra. Después del pecado original esto es una guerra, antes no lo era. Adán no tenía que luchar contra nada para hablar con Dios. Después del pecado original estas son las consecuencias. El enemigo de Dios no nos va a dejar trabajar y nos va a hacer que culpemos a Dios. Que culpemos a Dios por nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Porque quiere llevarnos a lo que se llama estado de víctima. Es que Dios
me trató mal, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí no me hace caso, a todos les hace milagros, todos tienen gracias y dones y carismas y a mí no me da nada. Caemos en un estado de víctima, víctimas de Dios. Podemos ser víctimas de un alcohólico, podemos ser víctimas de un violento, podemos ser víctimas pero de Dios. Y sin embargo, muchas personas que se sienten víctimas de Dios. Y es cuando van a ser el resentimiento, un resentimiento que nos mantiene alejados de Dios. Podrán venir a la Santa Misa, pero de ahí a que la vivan o se esfuercen por vivirla lo mejor que puedan, no. No, ¿por qué? Porque el resentimiento no les va a permitir. El enemigo de Dios ha trabajado con mucha eficacia, pero Dios siempre tiene un as en la manga. Dios siempre sabe cómo poder sacarnos adelante si queremos. El problema es cuando convence a la persona que es una víctima de Dios. Y entonces la persona se va a resentir con Dios, no le va a pedir ayuda, Dios le va a respetar y está en manos del enemigo. Está en manos del enemigo. Por eso él trabaja tanto para despedazar la oración, para despedazar la paz en nuestros corazones. Y vamos a perder la paz cuando el enemigo de Dios se acerca a nosotros. Empieza la turbación de la mente, la turbación de los emociones. Empieza cuando se pierde la paz, es porque el enemigo está acechando cerca de nosotros. La pérdida de la paz es el primer signo de que el enemigo ha encontrado la manera de acercarse a nosotros más de lo que a nosotros nos pudiera convenir. Es el momento de pegar carrera hacia Dios, en el momento en el que uno empieza a perder la paz y a sentir esa inquietud, esa prisa, esa desesperación, ese desasosiego, como se decía allá en los pueblos, la turbación, que en él es un estado. Cuando se hizo una oración, 4 sacerdotes hicieron una oración a una persona. Uno de los espíritus que estaba ahí era el de Judas Iscariote. Cuando se manifestaba, la persona entraba en una desesperación impresionante, porque lo que los espíritus viven lo transmiten, lo contagian. Así también cuando nosotros estamos cerca de Dios, sentimos la paz de Dios, sentimos el amor de Dios, pero si el enemigo se acerca, se siente esa perturbación en nosotros, esa inquietud, esa prisa, esas cosas. Cuando eso se siente, es momento de correr a Dios, de correr a Dios, no esperar sentirlo. De correr a Dios, ir hacia donde Él está, de preferencia comulgar si se puede, y si no hubiera ningún templo cerca o no estuvieran abiertos, orar en casa, postrarnos delante de Él, porque Él no soporta cuando una persona se postra delante de Dios y le agradece, no puede. A veces ataca a una persona y la persona se siente desesperada, se siente con prisa, siente que quiere salir corriendo, siente una desesperación brutal. Y si la persona se postrara delante de Dios, se quita. Cuando yo tenía 3 años de sacerdote. 3 años de sacerdote fue cuando recibí un primer ataque del enemigo, ya sensible al cuerpo, y mi cuerpo empezó a temblar de desesperación y yo no sabía, yo no conocía nada de oraciones de liberación ni de nada, y lo único que hice fue meterme al templo y me postré delante del sagrario. Ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea, no sé si sería media hora, 1 hora, 2 horas, y hasta que ¡pum!, de repente todo cesó, ¡pum!, todo se quitó. Porque cuando el enemigo se acerca y empieza a inyectar su veneno, ¿qué es lo que quiere? Que quedemos resentidos con Dios. Y si Él está tratando de que yo me aleje de Dios, y yo me postro delante de Dios, y yo le hablo a Dios, y yo lo alabo al Señor, entonces lo que Él hace no sirvió, y eso no lo soporta su soberbia, y suelta. Pero hay veces que es fuerte, depende de qué tipo de daño traiga uno. A veces se ocupa más oración, a veces se ocupa menos oración. Pero el enemigo de Dios suelta, hay que correr hacia Dios. Por eso lo que Él quiere es que le eches la culpa a Dios y te alejes de Dios y termines voluntariamente lejos de Dios.
voluntariamente lejos de Dios. Pero bueno, hay algunas personas ya lejos de Dios, ya no les perturba tanto para que piensen, estoy mejor así, estoy más a gusto, ya no tengo problemas, me alejé de Dios y llevo una vida más tranquila, quieta, solamente una vida quieta. Ahí están todos los mismos espíritus, pero no tienen permiso de dañarte porque estás lejos de Dios. Regresa y se te vuelven a echar encima. Porque entonces ya ellos ven el peligro de que te les zafes de sus garras y alcances la salvación. Jesús quiere devolvernos la paz, como se la devolvió a Pedro. No me tengas miedo. En el monte Tabor les va a decir eso. En el monte Tabor Pedro se vuelve a postrar cuando escucha la voz de Dios Padre y Jesús los toca en la espalda. Levántense, no tengan miedo. A Dios no se le debe de tener miedo. A Dios no se le debe de tener miedo. Es nuestro Padre. Él, nuestro Padre, es el que más nos ha amado. ¿Cómo le vamos a tener miedo a alguien que nos ama? ¿Cómo le vamos a tener miedo? Claro que somos conscientes de que hacemos algo malo y que tiene consecuencias, sí, eso sí. Pero el Señor nos dice siempre, no tengan miedo. Después de resucitar, lo mismo, reciban la paz. No tengan miedo. No tengan miedo. Echa las redes al mar. No hay peces, no tengas miedo. Tú haz lo que Dios te pide y vas a ir viendo los frutos a su debido momento, no según tus planes, no según tus criterios, sino los de Dios. ¿Sí? Entonces hay que hacer caso, hay que obedecer, hay que tratar de hacer lo contrario de lo que el enemigo de Dios quiere provocar en nosotros. Hay que despreciar ese miedo, hay que lanzarnos a lo imposible, hay que lanzarnos a lo imposible. Yo esa vez me postré ahí, les digo, no sé cuánto tiempo, porque no sé verdaderamente cuánto tiempo duré ahí rezando, postrado, tirado, mientras mi cuerpo brincaba. Mi cuerpo estaba súper alterado, yo quería salir corriendo, pero ¿a dónde iba? ¿A dónde iba a ir? Yo no me di cuenta primero que era eso hasta que fue subiendo. Estaba yo acostado y de repente sentí como si una pedrada me hubiera llegado. ¡Bum! Brinqué y entró una inquietud asfixiante, impresionante. Y fue como empecé a reconocer los ataques del enemigo de Dios. Empecé a reconocer los ataques y empecé a saber esto que dice el Señor. Haz lo contrario de lo que sientes. Lo que quieren, estos ataques lo que quieren es que te alejes de Dios. Acércate. Quiere que no lo ames, ámalo. Quiere que lo desprecies, alábalo. Y no soportan los poderes del infierno. Rema mar adentro, sin pensar en las lógicas humanas. Pero bueno, no es fácil. No es fácil dejar de confiar en lo que sabemos, en lo que conocemos, en lo que es natural. No es fácil comenzar a confiar en lo sobrenatural que no podemos ver y a veces podemos sentir, no siempre lo podemos sentir, porque no estamos acostumbrados a la vida espiritual. Adán sí, al principio en el paraíso. Después nosotros nacimos sin la experiencia de Dios. Nosotros nacimos sin la experiencia de Dios por causa del pecado. Pero pues el enemigo de Dios no va a soportar que lo despreciemos a Él. Él quiere que despreciemos a Dios, pero no soporta que alguien lo desprecie a Él. No soporta. Por eso cuando una persona está luchando, me ha tocado verlo y por eso yo hasta a muchas personas se los he recomendado. Muchas personas que están en situaciones difíciles, hospitalizadas y tienen miedo de lo que les va a pasar y son lugares a veces que no se puede hacer oración ahí y entonces les he dicho, sonríe. Porque el enemigo se goza cuando nos ve con cara de pavor, terror o dolor. Sonríe. Échale abajo sus planes. Sonríele y agradécele a Dios a ver quién puede más. Y empieza la guerra. No digo que se va a soltar, depende de la jerarquía de espíritus que haya. Puede ser pronto y puede durar un rato, pero sonríe y tiene que soltar a la presa.
porque no le está dando resultado. Cuando uno está inmerso en el pecado, cuando uno está con esos rictus de dolor en el rostro, él se ufana delante de Dios. Mira cómo tengo a tus hijos. Y cuando sonríen, Dios le dice, ¿qué hubo? Mira a mis hijos. Y no soporta que una criatura que considera inferior a él se sienta más grande, no lo reconozca a él tan fuerte. Es muy soberbio el enemigo, es una de sus debilidades, la soberbia. Por eso es una de nuestras fuerzas, la sonrisa a Dios. La sonrisa heroica, porque lo que menos quiere uno es sonreír. Cuando te duele algo, cuando te sientes mal, lo que menos quiere uno es sonreír. Sonríe. Esa es la guerra, esa es la parte que te toca hacer a ti de la guerra. Confiar en Dios, haces lo que puedes. No puedes ni rezar por el dolor, la perturbación o lo que sea. Sonríe. Sonríele a Dios. Dile que todo está bien. Él te sostendrá. Cálenle y verán. Cálenle, porque de repente me empezaron a llegar cosas así, no sé si por el lugar, pero bueno, me empezaron a llegar y yo sabía eso. Al suelo inmediatamente, delante del sagrario, y cuando no podía estar en el sagrario, donde pudiera, y cuando yo las bendiciones con el Santísimo, y con eso yo protegía. En una ocasión me pusieron una mareadota tan fuerte que casi no podía ni manejar, y yo iba a celebrar con unas religiosas, las Madres Brígidas, y llegué ahí, pues me tenía que detener. Yo dije, esta vez si no piensan que ando borracho, porque andaba súper mareado. Y entonces les dije, ¿saben qué? Antes de empezar la Santa Misa, quiero darles la bendición con el Santísimo. Entonces preparé todo, agarré el Santísimo, lo puse en la custodia, me revestí, di la bendición a los 4 puntos cardinales, le dije al Señor, Señor, todo es tuyo, y si tú permites esto, que sea para tu gloria. Y pude celebrar tranquilamente, no aguanta el enemigo. De veras, es un arma, ¿quién iba a pensarlo? Pobres de los que están chimuelos y les da vergüenza que reírse porque no van a poder. Pobres, pero los que todavía no se nos ven las chimuelas, pues todavía podemos sonreír, porque el que sonríe no está contra Dios, no lo culpa, lo alaba, y es cuando el enemigo no soporta y huye, suelta. No digo que se rompen los daños y la persona queda libre, momentáneamente queda libre, como acuérdense las tentaciones en el desierto. Cuando Jesús vence 3 veces a las tentaciones en el desierto, el enemigo se retira, pero no se fue. Se retiró rabioso porque no pudo a esperar el mejor momento para volvérsela a lanzar encima. Bueno, lo que al enemigo le interesa es ofender a Dios. Por eso, si cuando llega la tentación nosotros nos humillamos delante de Dios, lo alabamos al Señor, basta con que lo bendigamos, bendito seas, aunque solamente sea esa palabra, bendito, bendito, bendito seas, Señor, solamente bendito, alabado seas, a lo mejor alabanza. A mí me gustaba mucho decir gloria y alabanza para ti, Señor Jesús, y con eso me quedaba. Cuando no podía orar, no podía nada y me tiraba al suelo, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. No más eso, no podía decir más, ni el Ave María me salía completa porque eran muchas perturbaciones. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús, gloria y alabanza a ti, Señor, y pum, se acababa. Se acababa todo eso. Entonces se puede, son actos de humillación con Dios, de alabanza a Dios, de aceptación a Dios, y eso significa que le echamos a perder el trabajo al enemigo de Dios. Simplemente humillándonos delante de Dios y alabándolo hace que el enemigo sienta que no sirve su trabajo y termina con esa opresión. Aunque, repito, si son muchos sus derechos, puede aguantar más tiempo la opresión sobre nosotros. La guerra duraría más tiempo, pero o disminuye o se quita. Cálenle y verán que estés en la noche y están los templos cerrados, pon un crucifijo, póstrate delante del crucifijo y ya se empieza a hacer tu alabanza a Dios. Una sola palabra que digas, una sola palabra. Te amo, alabanza, bendito seas.
Solo una, dos palabras. No necesitas estar rezando y diciendo muchas cosas. Dos palabras y que repitas, y que repitas, y que repitas. Con eso estás expresando tu voluntad. Y con eso el enemigo se está quemando. Mientras tú sigues hablando, él se sigue quemando. Algunas veces es fuerte el daño o los espíritus y duran más tiempo, pero no pueden soportar eso. No lo pueden soportar. Por eso es tan importante la humildad. Fue un acto de humildad de Pedro. Pedro lleva la barca mar adentro y echa las redes. Señor, ya llevamos toda la noche, aquí no hay nada. Pero él no se llenó de soberbia. Aquí el pescador soy yo, aquí el que sabe soy yo. No, porque tú, confiando en ti, haré lo imposible. Es más, se expuso al ridículo Pedro. Porque Pedro agarra la barca y se va. Los demás pescadores se hubieran reído. Que no acaba de pasar toda la noche que no se dio cuenta, está loco, que se expuso. Y vean el milagrote que se le llevó. Hay que exponernos también nosotros, exponernos a lo que sea, pero siempre en alabanzas al Señor. Si no lo puede uno decir con la boca, con la mente nada más, porque Dios escucha lo que pensamos. Con la mente, una palabra, dos palabras, no importa. El Señor toma la voluntad de nosotros, lo que queremos, y con eso manifiesta su gloria en nosotros. Manifiesta y nos levanta Él. Nos levanta por encima de todo lo que tengamos nosotros de opresiones. Pues vean, vamos a pedir a Dios, les invito a que pidamos hoy a Dios nuestro Padre, nos concede estas gracias que necesitamos, la confianza y la sonrisa. Cuando nos sintamos mal, sonreír, más cuando se trata de este tipo de cosas. Hasta en las enfermedades da resultado, Es pedirle al Señor, cuando nosotros estamos ya enfermos, cuando nos sentimos muy mal, pues uno le pide, pero abandonándose en Dios. Sí, yo le decía a una persona cuando estaba en una crisis muy fuerte en un hospital, le decía, mira, para no decirle, tú vas a sanar, tú vas a esto, tú vas, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé, yo no le puedo prometer lo que yo no sé que es la voluntad de Dios. Entonces yo le dije lo que creí que era de acuerdo a lo que ella necesitaba. Y le dije, mira, dile ahorita al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. Eso lo dijo Jesús, ahí es de que no cometemos ninguna falta. Si es posible, da por terminada esta purificación. Si no es conveniente para mí que la purificación termine, te pido que la reduzcas. Y si no es conveniente para mí que se reduzca la purificación, sosténme. Es un acto de abandono y de confianza. Esa oración quema al infierno. Ese fuego les quema a esos ángeles rebeldes más que el fuego del infierno. Por eso prefieren refugiarse en el infierno de ese fuego divino. Porque es un acto de abandono, de confianza en Dios. Cálenle, no porque yo lo diga ya tienen que decir que sí, cálenle. Muchos por la cara que traen tienen que empezar ya. Ahorita para que se nos vaya quitando esta cara que tenemos, pero cálenle. Pidamos al Señor la gracia de esa confianza, del abandono. No se necesitan grandes oraciones, sino una intención auténtica de alabar a Dios, de querer estar con Él, no echarle la culpa de nuestros sufrimientos, no echarle la culpa porque estos no ceden, no se quitan tan rápido como quisiéramos, no culpar. Esa es la acción del enemigo y esa es cuando nosotros pensamos así, Él gana. Él gana y nosotros sufrimos más. Si pensamos así, Él gana y eso significa sufres más porque Él agarra más fuerza sobre ti y entonces te puede hacer sufrir más. Sonríele y le va a calar. Esa es la guerra, pero de veras pónganlo en práctica y verán. Hay que lanzarnos a lo imposible, mar adentro. Echen las redes al mar, dice Jesús, es decir, haz aquello que a tu mente humana parece ilógico, imposible, inútil. Hazlo.
Simplemente hazlo y vas a ir viendo los resultados y vas a ir creciendo en tu fe. Pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.